¿Puede realmente una sola persona torpedear los planes de todo un gobierno moderno? La historia que vamos a explorar hoy parece sacada de una novela de intriga política, pero es completamente real. Nos invita a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, el engranaje de la burocracia y el peso de la ley pueden ser más poderosos que la fuerza o la voluntad política. ¿Cómo es posible que un Estado entero quede paralizado por la presencia de un único individuo? Viajemos a noviembre del año 2025. Polonia, en un contexto de tensiones crecientes con Rusia, anuncia con entusiasmo el cierre del consulado ruso en la emblemática ciudad de Gdansk. El ministro de Exteriores, Radoslav Sikorski, lo proclama ante los medios de comunicación como un logro de soberanía nacional. El mensaje es claro. Polonia toma el control de su destino y envía una señal inequívoca a Moscú. Todo parece estar listo para una rápida transición. Las imágenes transmitidas por la televisión muestran a funcionarios rusos empacando pertenencias, despidiéndose de años de trabajo y de una historia compartida, mientras un equipo polaco espera ansioso el momento de ocupar el inmueble. Los planes están sobre la mesa: convertir el edificio en oficinas municipales, ofrecerlo a inversores privados o incluso transformarlo en un museo que narre la compleja relación entre ambos países. Existe una sensación palpable de victoria inminente, como si la historia estuviera a punto de dar un giro definitivo. Sin embargo, la realidad pronto demuestra que los guiones políticos rara vez salen como se espera. Mientras los últimos diplomáticos rusos cruzan la puerta, un detalle inesperado altera el desenlace. Un único ciudadano ruso, un empleado técnico sin rango diplomático, permanece en el edificio. Su nombre no aparece en los titulares, pero su decisión de quedarse desencadena una crisis de enorme alcance. Las autoridades polacas quedan perplejas. ¿Cómo puede ser que, tras un anuncio tan firme y ante el mundo entero, una sola persona impida a Polonia tomar control efectivo del inmueble? Los funcionarios descubren que existe un muro invisible, construido con tratados internacionales, protocolos legales y acuerdos heredados de tiempos soviéticos, que no puede ser derribado ni con decretos ni con discursos. Este episodio no es solo un traspiés burocrático. Es un ejemplo contundente del poder real del derecho internacional y de cómo los detalles legales, a menudo ignorados por la política, pueden determinar el destino de naciones enteras. Subestimar estos factores puede traducirse en pérdidas millonarias de dinero público, años de litigios y un daño irreparable al prestigio nacional. Para entender cómo un solo técnico ruso logró frenar a todo un Estado, es necesario analizar la combinación de astucia legal y la existencia de tratados internacionales, que aunque antiguos, siguen teniendo plena vigencia. Retrocedamos unos años para contextualizar la situación. La cesión del edificio a la Unión Soviética se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando los acuerdos bilaterales entre Polonia y la URSS establecieron usos diplomáticos sin fecha de vencimiento, amparados en el principio de reciprocidad. Este tipo de acuerdos no era único. Durante la Guerra Fría, decenas de países firmaron tratados similares, creyendo que la estabilidad geopolítica sería eterna. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética intercambiaron edificios diplomáticos en ciudades clave como Washington y Moscú, y esos acuerdos aún hoy generan disputas legales cuando intentan ser revertidos. En Berlín, tras la reunificación alemana, la propiedad de antiguos edificios soviéticos fue motivo de complejas negociaciones bilaterales que duraron más de una década. Volviendo a Gdansk, cuando la Unión Soviética colapsa en 1991, la Federación Rusa hereda, conforme al derecho internacional, todos los derechos y obligaciones de su predecesora. Esto incluye los privilegios sobre el consulado de Gdansk, que, según los documentos firmados y sellados décadas atrás, sigue siendo considerado territorio ruso hasta que ambas partes acuerden algo diferente o un tribunal internacional lo dictamine. Polonia, en su afán por afirmar su soberanía, subestimó la solidez de estos tratados. Al anunciar el cierre del consulado, el gobierno polaco esperaba que la mera retirada de diplomáticos sería suficiente para tomar control. Sin embargo, la presencia del técnico ruso,
Amparado por el estatus especial que le otorgan los tratados, mantiene vigente la bandera legal de Rusia sobre el inmueble. Mientras haya al menos un ciudadano ruso autorizado dentro, el edificio sigue siendo territorio ruso, y cualquier intento de ocupación sería considerado una violación del derecho internacional. Este principio ha sido puesto a prueba en otras ocasiones. Por ejemplo, en el año 2017, España intentó recuperar un edificio en Barcelona cedido décadas antes a una misión diplomática de un país africano. Bastó con que un solo funcionario permaneciera en el interior, invocando los tratados internacionales, para que el proceso de recuperación se estancara durante meses. Los titulares repetían la misma pregunta. ¿Cómo puede una persona bloquear a todo un estado? En Gdansk, las consecuencias no tardaron en sentirse. Las autoridades polacas, desde la policía local hasta los altos funcionarios del gobierno, descubren que no pueden ingresar al edificio sin el consentimiento explícito de Moscú. Un eventual uso de la fuerza no solo violaría acuerdos internacionales, sino que podría desencadenar una crisis diplomática de consecuencias imprevisibles. En 1979, durante la crisis de la embajada estadounidense en Teherán, la violación de la inmunidad diplomática llevó a años de tensiones globales y sanciones económicas. Polonia, consciente de estos precedentes, decide actuar con extrema cautela. La vicealcaldesa de Gdansk, Emilia Latsinska, lo resume en declaraciones a la prensa. El edificio está vacío y sin funciones consulares, pero permanece intocable. Todos los proyectos para reconvertirlo quedan en suspenso, y cada día que pasa representa millones de zlotys en recursos congelados, gastos de mantenimiento y oportunidades perdidas para la ciudad. La sociedad polaca reacciona con una mezcla de asombro y frustración. Los medios de comunicación ridiculizan la situación y acusan al gobierno de falta de previsión. En las redes sociales, abundan los memes y las comparaciones con episodios históricos en los que la burocracia se impuso a la acción política. Incluso se recuerdan casos como el de la Casa de la Suerte, en Praga, donde una disputa legal por la titularidad diplomática del inmueble duró más de 10 años y solo se resolvió tras intensas negociaciones multilaterales. La reputación internacional de Polonia sufre un golpe. El episodio es aprovechado por la oposición política, que acusa al gobierno de incompetencia y de improvisar en asuntos de Estado. Empiezan a circular informes sobre el costo económico del estancamiento y el daño potencial para futuras inversiones extranjeras. Los empresarios locales advierten que la incertidumbre jurídica podría ahuyentar proyectos claves para la región. En los círculos diplomáticos, la situación se convierte en un caso de estudio. Se analizan los errores cometidos y se debaten posibles soluciones. Algunos expertos recuerdan el caso de la embajada rusa en Londres, donde una disputa similar por la titularidad de un edificio diplomático llevó a años de litigios y solo se resolvió mediante un acuerdo bilateral cuidadosamente negociado. El as bajo la manga de Rusia reside en los documentos firmados hace más de 7 décadas. Los archivos polacos contienen copias de los tratados originales, con firmas y sellos de la época, que acreditan la cesión del inmueble bajo condiciones específicas. Estos papeles, lejos de ser simples formalidades, tienen fuerza de ley. En el derecho internacional, la costumbre y los acuerdos escritos prevalecen sobre los deseos políticos del momento. Cambiar el estatus del edificio requiere un acuerdo bilateral con Rusia o una sentencia firme de un tribunal internacional. No hay atajos ni resquicios legales. Incluso si Polonia recurre a organismos multilaterales como la Corte Internacional de Justicia, el proceso puede durar años. Basta recordar el litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa a orillas del río Uruguay, que se prolongó casi una década antes de alcanzar un fallo definitivo. Mientras tanto, la paradoja es absoluta. Polonia no puede usar, ni siquiera entrar oficialmente al edificio. El inmueble se convierte en una fortaleza fantasma, defendida por un solo empleado técnico ruso, resguardado tras un muro de tratados, expedientes y décadas de historia compartida. Es la burocracia en su máxima expresión, donde cada papel tiene el peso de una montaña.
El costo del tiempo perdido y el desgaste judicial crecen mes a mes. La imagen de Polonia se deteriora, la prensa internacional observa con asombro, y la frustración social se intensifica. Es como una partida de ajedrez en la que el peón olvidado hace medio siglo decide la suerte de reyes y torres. La lección es clara. Subestimar la fuerza del derecho internacional puede transformar una victoria anunciada en un laberinto sin salida. Pronto, el conflicto legal desborda los despachos ministeriales. Aparecen propuestas radicales desde Varsovia: cortar los suministros, iniciar inspecciones sanitarias o lanzar campañas mediáticas para presionar a Moscú. Sin embargo, todas estas ideas chocan con la misma muralla. El acuerdo de cesión, firmado en tiempos soviéticos, permanece inalterable. El relato adquiere tintes de realismo mágico en la víspera de Navidad, cuando dos figuras desconocidas se acercan al consulado, tocan el timbre y se alejan tras no recibir respuesta. No hay forcejeos ni ocupación, solo el eco de una puerta cerrada. La prensa polaca convierte el episodio en un símbolo de impotencia nacional. Los titulares claman: Moscú desafía a Varsovia. El debate público se polariza y la búsqueda de soluciones se convierte en una obsesión colectiva. En la capital, surgen voces que proponen medidas cada vez más extremas. Algunos sugieren cortar la electricidad o el agua, otros reclaman la intervención de los tribunales internacionales. Pero la realidad jurídica es inamovible. Mientras exista un solo empleado autorizado dentro, y mientras los tratados sigan vigentes, el control del edificio permanece en manos rusas. Este tipo de situaciones ha ocurrido en otras partes del mundo. En 2018, en México, una disputa similar por la sede de un consulado sudamericano se resolvió solo después de largas negociaciones y la intervención de organismos regionales. El caso demostró que la paciencia y la diplomacia suelen ser más efectivas que las acciones unilaterales o la presión mediática. La lección para Polonia es dolorosa, pero instructiva. Los gestos políticos, por grandiosos que sean ante las cámaras, se desmoronan frente al rigor del derecho internacional. Rusia, consciente de su posición, responde con precisión calculada, mientras Polonia debe lidiar con la decepción de quienes esperaban una victoria rápida. Ignorar episodios como este conduce a la repetición de errores históricos, fondos públicos malgastados, prestigio nacional erosionado y años atrapados en un laberinto diplomático sin salida aparente. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente todos los acuerdos internacionales antes de tomar medidas políticas que puedan tener consecuencias legales de largo plazo. Como ejemplo, se cita el caso de la Embajada Británica en Teherán, donde los errores de cálculo llevaron a años de litigios y tensiones diplomáticas. La tensión no cede. En los pasillos del poder polaco, las discusiones sobre la próxima jugada se intensifican. Polonia no está dispuesta a aceptar la derrota, pero cada paso parece alejarla más de una solución definitiva. El gobierno convoca a expertos en derecho internacional, consulta a ex embajadores y analiza precedentes en busca de una salida digna. Un solo guardia, una montaña de papeles y un estado entero paralizado. Así concluye temporalmente esta historia. Polonia, con toda su maquinaria estatal, fue detenida por la presencia de un único técnico ruso en el consulado de Gdansk. No fue la fuerza, ni la presión política, sino unos cuantos documentos legales firmados hace décadas y la rigurosa aplicación del derecho internacional lo que decidió el desenlace. Durante meses, el gobierno polaco creyó que cerrar el consulado era solo cuestión de voluntad política y control administrativo. Pero ignoró el verdadero campo de batalla: la ley. Mientras los ministros hacían declaraciones y planeaban el futuro del edificio, Moscú apostó por una jugada simple y demoledora: dejar a una sola persona, amparada por tratados y acuerdos que nadie podía desobedecer, para mantener intactos sus derechos. Este episodio, tan insólito como verídico, deja una pregunta crucial. ¿Puede la ley pesar más que la política? Frente a un solo empleado que actúa respaldado por la legalidad internacional, todo el aparato del Estado polaco se vio obligado a detenerse.
Los proyectos de reconversión se esfumaron, los recursos se congelaron y la reputación nacional sufrió un golpe difícil de reparar. Comprender estas dinámicas es fundamental, no solo para los gobiernos que arriesgan fondos públicos y credibilidad, sino también para los ciudadanos, cuyas vidas pueden verse alteradas por un simple error de cálculo legal. Una decisión jurídica equivocada puede transformar una victoria política en un laberinto de litigios y frustraciones que se prolonga durante años. ¿Hasta qué punto pueden la burocracia y el respeto a los detalles legales frenar la voluntad de todo un país? ¿Subestimó Polonia la capacidad de Rusia para convertir un conflicto diplomático en una lección magistral de paciencia y estrategia? Ahora es tu turno. ¿Crees que la ley debe tener tanto peso ante la política? ¿O que, en momentos críticos, la voluntad democrática debería imponerse incluso sobre tratados internacionales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda, comprender cómo interactúan estos poderes puede ahorrarle a cualquier nación años de disputas, millones de recursos y hasta su prestigio internacional. La historia del consulado ruso en Gdansk es un recordatorio de que, en el tablero global, los movimientos más pequeños pueden tener consecuencias monumentales, y que a veces, la verdadera batalla no se libra a puertas abiertas, sino en los silenciosos pasillos de la diplomacia y entre las páginas de acuerdos firmados hace generaciones.